la palabra del Señor. Amén. El propósito de la iglesia es predicar a Cristo y hacer discípulos. El propósito de la iglesia es predicar a Cristo y hacer discípulos. Esa es una realidad, una verdad que tiene que estar incrustada en nuestro corazón. Y a raíz de esto yo quiero compartir un subtema con ustedes, y es el evangelismo sobrenatural. El evangelismo sobrenatural. A modo de introducción para este mensaje, es bueno que entendamos y conocer cuál es nuestra comisión. ¿Cuál es la gran comisión como siervo de Jesucristo? ¿Cuál es la gran comisión como hijos de Dios? ¿Cuál es el mandato que tenemos de parte de Dios? Y quiero tocar dos puntos, iniciando con el mensaje. Y el primero, es bueno para los que toman nota que puedan tomar y anotar los versículos bíblicos para luego poder estudiar y seguir desglosando en sus hogares. Amén. Dice Marcos 16:25. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El primer mandato es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Me llama la atención, la palabra ir no es un sinónimo de que si tú quieres, o cuando puedas, o cuando te desahogues, o simplemente todo tiene su tiempo. Id es un mandato. Id es una ordenanza. Id es que me está enviando a hacer algo puntualmente. Id no es que me están diciendo cuando tú puedas y te desahogues tú lo haces. Es un mandato. Y esto es lo primero que tenemos que tener presente en esta noche, amados del Señor, que nos están enviando a ser discípulos, nos están enviando a predicar el evangelio de Jesucristo. Ese es el punto número uno, queremos compartir eso. Segundo es, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Id de nuevo. El mandato que Dios nos está haciendo aquí es que vayamos. No es que es una opción, no es que es opcional. Es que es un mandato, es obligatorio ir y predicar el evangelio. Para eso Jesucristo nos salvó. Para eso Jesucristo nos trajo a este lugar. Ahora bien, para ser discípulos, lo primero que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Predicamos el evangelio de Jesucristo. La gente viene a Jesucristo, salvan sus almas. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer los discípulos. Acercarlos a Dios. Enseñarles la palabra del Señor. Ponerlos cerca de Dios, direccionarlo en las cosas de Dios, a tal punto que esa persona pueda aprender, pueda hasta ser mejor que tú en el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, el hacer discípulos se nos complica un poquito, porque tiene tiempo, determinación, entrega, disciplina, valentía. El hacer discípulo no depende de nosotros mismos,
Depende de entregarnos completamente a una persona o a dos personas para poder enseñarle lo que Dios nos enseñó. Otra persona anteriormente nos enseñó a nosotros. Porque si hoy en día estamos aquí es porque alguien nos tomó de la mano, alguien nos enseñó, alguien nos direccionó al camino de Jesucristo. Por alguien estamos aquí. Alguien tomó de su tiempo para discipularme. Alguien tomó de su tiempo para enseñarme el camino de Jesucristo. Alguien. Ahora bien, vamos, predicamos el evangelio de Jesucristo y lo siguiente que viene es hacerle el discípulo. Luego que la persona viene y se salvan. Pero me llama sumamente la atención lo siguiente. Que Jesús nos envía a ser discípulos. Este es el mandamiento de Él. Nos envía a ser discípulos, pero sin embargo nos da las herramientas. Nos da las herramientas. ¿Por qué? ¿Por qué Él nos da las herramientas? Dice, yo anoté aquí. La verdad es que Jesús nos envía, pero juntamente con la comisión nos da herramientas para la misión. La palabra clave es ir. Y al ir, que las señales nos seguirán. Al ir es que las señales nos seguirán. Más adelante vamos a hablar de eso. El asunto es que como iglesia, Dios trajo a mi corazón hace unos días atrás que no somos iglesia si no tenemos la capacidad. No somos iglesia si no tenemos la capacidad de restaurarnos unos con otros. No somos iglesia si no tenemos la capacidad de restaurarnos unos con otros. No somos iglesia si no tenemos la capacidad de predicar el evangelio de Jesucristo para la salvación de las almas. Seríamos muchas cosas más, pero no iglesia. Muchas cosas más, pero no iglesia. Me llama la atención que juntamente con el mandato, Jesús nos da las herramientas para poder ir. Él nos está enviando, es cierto. Es como que te digan a ti, vete para Consuelo. Pero cuando te digan, vete para Consuelo, te van a dar el pasaje. Vete, coge la guagua. No me digas a mí, vete para Consuelo. Tú sabes, Consuelo está lejos, vete a pie. Él está diciendo así, id, pero juntamente con esto nos da las herramientas para poder ir. Y para que eso que vamos a hacer sea efectivo, Él nos da las herramientas. Me llama mucho la atención el ejemplo de Consuelo. ¿Por qué? Porque que simplemente para yo ir a ese lugar tengo que tomar un vehículo, es una herramienta. Tengo que hacer algo, tengo que accionar para poder ir a Consuelo. Así mismo Jesús nos da las herramientas. Y lo primero que nos da, note el orden no tiene mucho que ver realmente, no es relevante el orden. Pero lo que sí es relevante es cada uno de estos puntos. Jesús nos dio la autoridad. Esa es la primera herramienta que queremos que compartamos en este momento. Jesús nos dio la autoridad. La autoridad puede ser sinónimo de potestad. Y dice Mateo 28:18, dice, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lucas 10:19 dice lo siguiente, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará o nada os dañará. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? La autoridad viene del vocablo griego exousia, que significa derecho legal delegado para hacer lo que Él nos mandó. Jesús nos dio la autoridad. Pero tenemos la autoridad como herramienta de parte de Él, que podemos hablar en nombre de Él.
Él me está autorizando. Tú puedes ir, puedes hablar en mi nombre. Tienes mi autoridad para hacerlo. ¿Qué más necesitamos? Si la autoridad del que todo lo puede la tenemos. ¿Qué más necesitamos? Lo segundo es esto. Jesús nos dio el mensaje. Lucas 24:46 nos dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El mensaje aquí es dos siguientes son: uno, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? La crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso basta. ¿Qué necesito para hablar del Evangelio de Jesucristo? Murió y resucitó por mi pecado. Eso es suficiente. No necesito muchas palabras bonitas ni hablar tan elocuentemente. Sin embargo, el poder de Dios, el que habilita en nosotros, es suficiente para salvar las vidas. Es suficiente. Puede hablarle de muchas cosas bonitas, de muchas teologías, puede hablarle de muchas experiencias. Sin embargo, si la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo no están en el asunto, no hay poder en tu palabra, a mí. Esto es esencial. Crucifixión, muerte y resurrección. ¿De quién? De Jesús. Por el que estamos aquí. Por el amado. Por el todopoderoso. Por Él estamos aquí. Y a Él adoramos. A Él tenemos que brindarle a las personas. No mis conocimientos. No mis experiencias. A Jesucristo. Mis experiencias son buenas. Pero luego de la experiencia de Jesucristo, de la muerte, crucifixión y resurrección. Segundo es el arrepentimiento y el perdón de pecado. Lucas 24:47 dice lo siguiente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Marcos 1:14-15 dice: después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio de Jesucristo. Amados del Señor, luego que hablamos de crucifixión, resurrección de Jesucristo, hablamos de arrepentimiento y de pecado. Esto es más que suficiente para que las personas puedan entrar en sí. ¿Por qué? La única manera y convicción que tenemos de que el Espíritu Santo respalda esto es hablando especialmente de estas palabras. Él se va a encargar de convencer a la gente de pecado. Él se va a encargar de convencer a su pueblo de pecado. A los que han de ser añadidos, Él lo va a traer. Ahora bien, encarguémonos nosotros de dar la palabra correcta delante de las personas. Que el Espíritu Santo hará el resto. No depende de fuerzas humanas, ni de velocidad, ni nada de eso. Depende de Él. Algo que he aprendido en este camino es que no se trata de nuestras habilidades, ni fuerzas, ni defectos, sino se trata de Él. Si estamos aquí y usted está aquí y yo estoy aquí, no es porque usted es fuerte, ni es poderoso, ni tiene superpoderes. Es porque la gracia del Señor nos tiene aquí, nos ha sostenido en este lugar. Es por eso, no es por nada más.
Es porque la gracia, la pura misericordia de Dios nos tiene aquí adentro. Y Él mismo se va a encargar de traer a los que han de ser salvos. Él mismo. Él mismo. Dice Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de verdad, y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él se va a encargar de convencer, amados. Él se va a encargar de convencer. El que quiero compartir en esta hora es: Jesús nos dio la unción y el poder. Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Recibiréis poder. Yo busqué un significado de poder. Me llamó la atención mucho. Aparte de que el palabra griego dice dunamis, esos son unos términos por allá. Pero el significado me encantó. Dice, significa habilidad para llevar a cabo lo que se nos ha enviado a hacer. Él nos dio la habilidad para llevar a cabo lo que Él nos envió a hacer. Por si acaso, si usted cree que no tiene habilidad para eso, Él se la dio. Él nos dio la habilidad, nos dio el poder para hacer las cosas que Él mismo está enviando. Es más que bueno, es más que suficiente. Me envía, pero también me da los recursos. Me envía, pero me da la herramienta. Me envía, pero me da la sabiduría. Él me envía. Y Él respalda al que envía, ¿no? Es más que bueno. No me están mandando para Consuelo sin pasaje. Me están mandando para Consuelo, me están dando el pasaje. Sin embargo a eso me están dando un Gatorade para que me lo beba por si acaso sudo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El cuarto punto: Jesús nos dio las señales, milagros y sanidades. Marcos 16:17-18 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús nos dio las señales, milagros y sanidades. Ahora, ¿qué son las señales? ¿A quiénes siguen las señales? ¿A quiénes siguen las señales? Dice el texto: a los que creen. Las señales siguen a los que creen. Ahora la pregunta sería: ¿cuáles señales estoy emitiendo o están produciéndose a través de mí? La palabra dice que las señales nos seguirán a los que creen. Yo me pregunto, Señor, amado Dios, ¿en algún momento no ha faltado la fe? ¿O no tenemos suficiente fe? Que dice la palabra de Dios que las señales seguirán a los que creen. Yo entiendo de parte del Señor que aquí todos los que estamos aquí creemos en Él, amén. Creemos en su poder, amén. Creemos en Él. Ahora bien, para que las señales nos sigan, no tenemos que hacer cosas de arte de magia.
Ahora sí tenemos que vivir una vida en santidad íntegra ante el Señor. Sí tenemos que buscar la presencia del Señor, llenarnos del Señor. Sí tenemos que crecer en el Espíritu también. No tenemos que ser superhéroes. Creer, accionar y vivir una vida en pos de lo que Dios ha dicho. Creer, accionar y vivir una vida en pos de lo que Dios nos ha dicho. Las señales no van a seguir y estamos orando por eso. Estamos orando por eso. Y créanlo que en el nombre de Jesús vamos a ver. Los vamos a ver. Amén. Ahora bien, me llama la atención porque leyendo la Biblia encontré que todos tenemos un ministerio en común. Todos tenemos un ministerio en común. Todos. Por si acaso aquí hay una persona que no sabe cuál es su ministerio, en cuál accionar, pues entonces aquí le decimos cuál es el ministerio de ustedes. Amén. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Por si acaso, que hay un hermano que no sabe cuál era su ministerio, esta noche acaba de encontrar su ministerio. El ministerio de la reconciliación nos ha dado Cristo. Nuestro ministerio es reconciliar al mundo con Dios. Reconciliar al pecador con Dios. Reconciliar al inconverso con Dios. Hacer que todos se vuelvan a Dios. ¿Cuál es la forma? Predicando a Jesucristo. Ese es nuestro ministerio en común. Vamos a predicar. Vamos a reconciliar a la gente con Cristo. Y al final de la jornada, Cristo será exaltado. Ministerio en común que tenemos, claro. Reconciliación. A mí me gusta ese ministerio. Porque alguien me reconcilió con Cristo. Alguien lo hizo. Si hoy estoy aquí porque alguien lo hizo. Dice lo siguiente: los creyentes sabios ganan almas. Los sabios ganan almas. Es sabio. El que gana almas para Cristo es sabio. El esforzarnos por hacer las cosas correctas ante Dios es sabio. El esforzarnos por ganar alma para Cristo es sabio. Ahora bien, ¿dónde estoy usando mi sabiduría? ¿En qué la estoy usando mi sabiduría? Dice la Biblia que el que gana alma es sabio. Vamos a ser sabios, vamos a accionar en esa sabiduría, vamos a ganar almas para Cristo, hacer que la gente se vuelvan a Dios y al final de la jornada Cristo será exaltado. No seamos sabios en nuestra propia prudencia o en nuestra propia opinión. Seamos sabios en las cosas verdaderas. Seamos sabios en nuestra asignación verdadera. Seamos sabios en las cosas que tienen que ver con Dios. Seamos sabios. Seamos sabios. Juntamente con esto quiero compartir algunas instrucciones para llevar a cabo un evangelio o un evangelismo sobrenatural. Por mucho tiempo nosotros hemos entendido que evangelizar es invitar gente a la iglesia. No está mal. No está mal. Invitar gente a la iglesia para que escuche el evangelio, la palabra de Cristo, para que venga aquí y tenga un encuentro con el Señor. Está bien, pero no lo es todo.
Debemos de invitar amigos a que vengan a la casa del Señor. Bien. Amigos para que se conviertan a Cristo. Bien. Amigos para que vengan aquí y escuchen la palabra del Señor. Si ese día no se convirtieron, como quiera la semilla fue sembrada. Bien, perfecto. Eso está chévere, está nice. Pero hay un evangelismo sobrenatural que empata vidas. Y esas hacen que vuelvan a Cristo sin tú tener que predicar bien la palabra de Jesucristo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? La primera que quiero compartir con ustedes es esto. Orar por la paz de los inconversos. ¿Cómo así? Y nadie te está viendo. Dice Lucas 10:5. En cualquier casa donde entres, primeramente decid: paz sea a esta casa. Cualquier casa que tú encuentres, que entre, paz sea a esta casa. ¿Cómo así? Yo escribí que orar por paz, por los lugares de inconverso, anularán el poder del demonio o de los demonios que han asignado para cegar la luz del evangelio en los habitantes de esa casa. Orar por paz en aquel lugar puede anular el poder de los demonios que tiene cegados a esas personas para que vengan a los pies del Señor. No importa en qué casa entremos, oremos por paz de Dios a esa familia. No importa donde sea que vayamos, oremos por paz. Al final de la jornada, el que lo produce lo va a producir. Al final de la jornada, la familia que está en esa casa va a entender que su oración por paz fue que produjo la paz que ellos necesitaban en ese momento. Al final de la jornada, ellos van a entender simple y llanamente, sin tener que hacer muchas cosas. Segundo punto, socializar con ellos. Para un evangelismo sobrenatural, no estoy hablando de brinca, salta, manifestaciones, cosas sencillas, puntuales, pero que impactan vidas. Cosas sencillas, puntuales, pero que transforman corazones. Cosas sencillas, triviales, que usted la ve y pasa desapercibido, pero al final de la jornada la persona queda impactada por dentro. Socializar con ellos. Dice Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os pesáis de casa en casa. Quise tomar este texto porque simplemente no es que no podamos compartir o socializar con una gente inconversa. Podemos compartir, socializar con ellos, pero sin dejarnos que ellos nos lleven al terreno de ellos. Con mi mente clara, lo que yo quiero es transmitirle a Cristo, aunque comience compartiendo una palabra sencilla con ellos. Yo voy a socializar con ellos. Yo voy a instalar una conversación con ellos. Yo voy a abrir el panorama, el escenario con ellos. Pero con mi mente clara de que ellos no me van a llevar al terreno de ellos, sino que yo los voy a llevar al terreno mío. Comienzo a socializar. Abre tu corazón. Yo voy a abrir mi corazón. No importa. Vamos arriba. Pero al final de la jornada, Cristo será predicado. Tercero dice proveer para sus necesidades. Lucas 10:9. Y sanad a los enfermos que haya en ella. Y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí en este texto
podemos suplir sus necesidades. Podemos orar por sanidad, bien. Pero una necesidad puntual que podemos suplir, preguntarles a ellos: ¿te puedo lavar el carro? ¿Puedo hacerte un mandado? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Déjame ayudarte. Déjame hacer algo por ti. Al final de la jornada, ¿qué pasa con esto? Cada persona que usted le hace un favor, le agradece. Y si no tanto le hace favor, le agradece, sino que abre su corazón. Y al abrir su corazón, usted puede predicar a Cristo y va a ser un evangelio práctico en la vida de esa persona. ¿Usted no le ha pasado que a una persona usted le comienza a tener cariño, tener confianza y abre su corazón y luego usted se lo gana para Cristo? ¿No le ha pasado? Dice, proclamar el evangelio. Una vez que hemos orado por paz, una vez que hemos socializado con ellos, una vez que hemos compartido con ellos, hemos suplido su necesidad, hablemosles de Jesucristo. Crucifixión, muerte y resurrección. Crucifixión, muerte y resurrección. Usted preparó el plato, preparó el escenario para hablarle de Jesucristo. Socializó, compartió, suplió su necesidad. Y al final de la jornada, usted logró el objetivo por el cual usted entró a esa relación. Hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando yo hablo de sobrenatural o hablamos de sobrenatural, no estamos hablando de, o nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con lo apostólico, ¿no? O con lo profético. ¿Qué es lo profético? Es expresar el corazón y la mente de Dios, una dimensión sobrenatural. Lo profético no simplemente tiene que ver con pararse en la iglesia y decir una palabra de parte de Dios. Es parte. Pero el yo también revelarle el corazón a una persona. El yo también hablarle de Cristo a una persona. El yo también decir lo que está en el corazón de Dios a una persona. Eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural. Me llama la atención algo aquí en 1 Corintios 2, de 4 a 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Hablarle en base, con seguridad, con certeza, del Cristo de la gloria, del que se nos reveló a nosotros, del que nos salvó, del que nos restauró, del que nos limpió. Eso revelará el poder de Dios, que es suficiente para salvar cualquier vida. Eso revelará el poder de Dios, que es suficiente para salvar cualquier vida. Lo cierto es, nosotros como congregación somos una iglesia que cree en lo sobrenatural. Oramos por enfermos y reciben sanidad. Oramos por atados y reciben liberación. Somos una iglesia que cree en lo sobrenatural. Y esto es creerlo y practicarlo y vivirlo a diario en nuestras vidas. Creerlo, practicarlo y vivirlo. Tenemos fe y testimonio de personas aquí que han llegado en formas, con condiciones, y hemos orado por ellos y han recibido sanidad. Hemos orado por liberación y hemos visto cómo Dios liberta, cómo Dios restaura vida. El plan es que podamos seguir accionando en este sentido, en esto. Porque si Dios, lo que Dios está más interesado en hacernos una iglesia poderosa que en una iglesia famosa. Dios está más interesado en hacernos una iglesia poderosa que una iglesia famosa. Poderosa en Él. Poderosa en Él.
¿En qué? En que vivamos, experimentemos lo sobrenatural de Dios. Dios está interesado en este asunto. En este asunto está interesado. Que podamos manifestarlo de Él aquí en la tierra. Entre hermanos, sí. Entre inconversos también. Orar por ellos y que reciban sanidad y reciban a Cristo también. Dios está interesado en este asunto, amado. Es más de Él que de nosotros. Es más de Cristo que de nosotros. Ahora bien, yo anoté algunos puntos por los cuales nosotros no podemos o no hacemos o no vemos los movimientos sobrenaturales de Dios. Quiero compartirlo. El número 1 es la falta de conocimiento. Primera de Corintios 2:1 en adelante, pero quiero compartir el 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoremos los dones espirituales. Ellos están ahí, están prestos, están ahí para que nosotros como siervos de Jesucristo podamos accionar y militar en ellos. Los dones espirituales están ahí. No ignoremos. Ignorancia es desconocimiento. Y lo cierto es que en cierto punto nosotros no desconocemos, porque tenemos tiempo aquí en la casa del Señor, estudiamos la palabra del Señor, tenemos escuela bíblica estudiando la palabra del Señor, se nos predica la palabra del Señor y por ende nosotros no podemos ignorar esto. Tenemos el conocimiento. Tenemos el conocimiento. Segundo es la incredulidad. Hebreos 3:18-19 dice que es lo siguiente: a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. A causa de su incredulidad. Por eso no vemos más. Por nuestra incredulidad. Por eso no vemos más de Dios, por nuestra incredulidad. ¿Hemos visto? Sí, gloria a Dios. ¿Pero podemos ver más? Sí. Podemos ver más en Dios. Podemos ver más en Dios. Nos creemos indignos delante de Él. A veces hay muchas personas que estamos aquí y creemos que no somos nada delante de Dios y que somos las personas más malas del mundo y que no estoy apto para poder militar y accionar en los dones espirituales, en las cosas de Dios, en lo que tiene que ver con Dios. Me creo la persona más inútil del mundo cuando, sin embargo, Dios no nos ve así. Dios no nos ve así en esa condición. No nos creamos lo más malo delante de Dios. No nos creamos lo más indigno delante de Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Abba. Él nos trajo a este lugar. Si estamos aquí es por Él. Él nos ama con amor infinito. ¿Por qué vernos de esa forma delante de Él cuando Él no nos ve en esa forma? No nos ve en esa condición. Para ir concluyendo, yo quiero y es que debemos orar. Debemos orar por de nuevo. La Biblia dice en Hechos 4:29-31 dice lo siguiente: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que yo haga sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Señor. Y hablaron con denuedo la palabra del Señor. Ahora bien, la palabra denuedo en el griego es paresia.
significa osadía, audacia, atrevimiento, intrepidez, valentía. Oramos al Señor para que nos dé valentía, nos dé audacia, osadía, capacidad, atrevimiento de predicar la palabra de Jesucristo en cualquier lugar. Sin importar delante de quién estemos presentes, tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos dé de nuevo, que nos dé la capacidad que está en nosotros, pero que nos dé la valentía de poder accionar en pos de eso, para poder salvar las vidas. ¿Cuánta gente cerca de nosotros y no tenemos la capacidad de predicar el evangelio de Jesucristo? Yo imagino en los tiempos aquellos. Hace unos días vi unas imágenes de cómo aquellos hombres de Dios murieron. Y ninguno murió de forma cómoda, así como vamos a dar del pueblo y lo velamos. No. Sin embargo, eran hombres que se atrevían. Sin embargo, eran hombres que tenían osadía. Sin embargo, eran hombres que iban por todo por predicar el evangelio de Jesucristo. Se morían por predicar el evangelio de Jesucristo, sin importar lo que pasaría con su vida. Hoy en día debemos pedir al Señor que nos dé osadía realmente. Porque realmente ahí fuera hay un mundo que se pierde. Ahí fuera hay un mundo que se está perdiendo. Yo leía unos datos recopilados. Y es algo catastrófico. Me gustaría leerla aunque sea 2, 3. De los datos que yo leí, compartí. Esos son unos datos que lo tiró una fundación o un instituto en los Estados Unidos. Dice que aproximadamente 46 millones de mujeres abortan todos los años. 46 millones de mujeres abortan todos los años. Aproximadamente 16 personas de 100,000 mueren como resultado de suicidio alrededor del mundo. Dice que en este momento, una de cada 32 personas a nivel nacional está encerrada en cárceles y prisiones de los Estados Unidos. A mí me llamó mucho la atención. Se estima que el 10% de la población nacional es homosexual. Aproximadamente 16.6 millones de ciudadanos de los Estados Unidos usan droga y están presentes en 7.3 de la población nacional. ¿Y dónde estamos nosotros? Todos esos datos catastróficos, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la osadía que tenemos? ¿Dónde está la valentía que tenemos de predicar el evangelio a toda criatura, de salir y hacer discípulos? Creemos en esos datos, pero creemos en lo que Dios ha establecido en nuestras vidas y de lo que somos en Cristo y de lo que vamos a hacer, de salir a la calle, predicar el evangelio y hacer discípulos, cueste lo que nos cueste, salir a las calles y evangelizar a las personas y hablarle de Cristo Jesús. Amados, si algo hemos visto es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y como por ende, Él va a respaldar su palabra. Lo que Él necesita es un pueblo que hable, porque Él va a respaldar su palabra. La palabra que salga de su boca, Él la va a respaldar. El mensaje que usted le va a transmitir a la persona de salvación, Él lo va a respaldar. Nosotros no convencemos a nadie de pecado, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Yo quiero finalizar orando por esto. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Aleluya.
Aleluya. Queremos orar al Señor, porque si estamos aquí es porque amamos a Dios. Si estamos aquí es porque anhelamos vivir cada día más para Dios. Espíritu Santo de Dios, henos aquí. Somos tu pueblo. Somos tu pueblo. Queremos pedirte en el nombre de Jesús. Tú que conoces cada uno de nuestros corazones, Espíritu Santo. Tú que conoces lo que hay en nosotros y conoces las limitantes que tenemos nosotros. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes puntualmente, Espíritu Santo, en esa área, en esa situación, para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Darle a entender que es una prioridad en nuestras vidas, que es sumamente importante hablar de Jesucristo a toda criatura. Espíritu Santo de Dios, dando a entender que es nuestra prioridad, que es nuestro mandato. A nosotros nos mandaron a hacer eso, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos y pon en nosotros habilidades, pon en nosotros la capacidad, Espíritu Santo, dando de nuevo, Señor, para poder atrevernos a hacer lo que nunca hemos hecho antes, Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, que al salir de aquí, de este lugar, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, pueda digerir que si estamos aquí es por Cristo y que alguien nos trajo a este lugar, y por ende nosotros vamos a hacer lo mismo para traer a alguien a este lugar. Espíritu Santo de Dios, danos la intención correcta